A su nombre. Mire, las reglas de esta iglesia dicen que nosotros no permitimos un joven con una muchacha solos en un carro. Eso aquí no se permite. Y que estén por allá, metidos por allá en algún lugar, tampoco se permite. Para guardar el buen testimonio de la obra y para guardar el buen testimonio de ese muchacho y de esa muchacha también, si es que son buenos cristianos. Porque los que no son buenos cristianos, eso no le importa. Si un muchacho está enamorado de una muchacha, no va a andar buscando verse a solas por allá con ella, porque le va a dañar su imagen. Y un muchacho que ame a una muchacha, lo primero que le guarda es la imagen de ella. Y aun si la misma muchacha le dijera, vamos a vernos a solas en tal lugar, me voy a escapar de la escuela para verte, si la ama, el muchacho, en vez de dejar que la carne se le trepe encima, le va a decir no, porque yo te amo a ti y eso te va a poner a ti en la lengua de la gente y yo no voy a permitir eso, porque si algún día me caso contigo, quiero que llegues al altar limpia, santa, sin que nadie tenga que señalarte por nada. Hello. ¿Ah? Y si un muchacho no te ama lo suficiente como para entender eso, y el muchacho te dice a ti, yo necesito verte, pues ven a mi casa y visítame. No, pero yo necesito verte lejos de tus padres. Pero ¿y por qué lejos de tus padres, de mis padres? No, porque siempre está la mamá tuya ahí, sentada en la sala, pendiente. Bueno, mija, esa es mi chaperona, mijo. Y si no está ella, está mi papá. Y si no está mi papá, está mi hermano mayor o mi hermana mayor que tú. Es más, ponen hasta la hermana menor a cuidarme cuando se trata de esto. Pero es que tú no me entiendes. Yo estoy que me muero de amor por ti. Tú eres mi paloma. Así, pero mijo, pero yo soy una paloma que todavía la tienen en el corral. Si tú quieres abrir la puerta del corral, tienes que poner un anillito aquí, me tienes que llevar al altar. Y antes de ponerle el anillo, asegúrate bien que tienes un buen trabajo, porque no vamos a vivir de los cupones. Y si no tienes un buen trabajo, asegúrate que por lo menos tienes un llamado de Dios para que por lo menos sea Dios el que nos supla, porque si no tienes llamado tampoco. Porque para los que no tienen llamado, la Biblia lo que dice es que el que no trabaja, que no coma. Así que, ¿qué es lo que tú tienes? Yo lo que tengo es amor. Y unos deseos tan grandes de pasarte la mano. No hay problema, mijo. En casa tenemos un perro, voy a hablar con papi y con mami. Pero vamos a regalar para que le pase la mano al perro. Y te calma las ansias. ¿Ah? Óigame, muchachas, jóvenes. Todo esto es por amor a ustedes mismas. Por amor a ustedes mismas. Y aunque ustedes no lo crean, varones, por amor a ustedes mismos también. Y a eso uno se somete. Y lo que le digo a las jóvenes se lo digo también a los adultos. Yo tengo aquí un montón de mujeres que no son casadas. Y tengo hombres que no son casados. Aquí en esta iglesia no se permite a ningún hombre con ninguna mujer, aunque sean adultos, metidos por allá en un carro los dos. Usted quiere andar con esa mujer en ese carro, cásese con ella. Porque a veces se casan y después que se casan, cada cual anda en carro diferente. Hello. Y si soy así con las que no son casadas, imagínese cómo es el asunto con las que ya no son casadas. Una mujer casada no anda por ahí con otro hombre en el carro, ahí dando vueltas para arriba y para abajo, perdiendo el tiempo. Aunque no estén haciendo nada, eso da que hablar. Y usted tiene que guardar su testimonio como mujer, y tiene que guardar el testimonio de su esposo. Pero si usted no quiere guardar ni el testimonio de su esposo, ni el testimonio suyo, yo voy a guardar el testimonio de esta iglesia. Y todo el que esté de acuerdo conmigo, que le dé un aplauso a Cristo. Mire bien, la iglesia tiene normas y reglas, porque Dios es un Dios de orden.
Y aun cuando fue a derramar el Espíritu Santo, Dios puso un orden. Él le dijo a ellos, vayan, quédense en Jerusalén. Los quería todos juntos. ¿Qué era? Que él no podía, si a uno le daba por irse para allá, para la playa, y a otro le daba por irse por allá a una tienda, y a otro le daba con irse por allá para otra ciudad. Él no los podía bautizar donde quiera que estuvieran. Él podía. Pero era una experiencia única y exclusiva. Y aún para que hubiera eso, él puso un orden. Tenían que estar todos unidos, juntos, y tenían que estar todos en un mismo lugar. Y le dije, no se vayan de ahí hasta que no reciban de lo alto la promesa que yo les dije que mi padre les iba a dar. ¿Y qué hicieron ellos? Ahí estuvieron. ¿Y sabe lo que trajo eso? Una experiencia maravillosa de unción, de bautismo, de transformación, que perdura hasta el día de hoy. Porque lo que hace que la iglesia haya permanecido hasta el día de hoy, a pesar de toda la persecución, a pesar de todas las guerras que se han hecho contra la iglesia, a pesar de que han quemado Biblia, han quemado cristianos, los han echado a los leones, ¿sabes qué ha sido? La unción del Espíritu Santo, que levanta a todo aquel que ha creído al Señor. ¿Cuántos tienen esa unción? ¿Cuántos pueden decir, a mí también esa unción me ha sostenido? El Espíritu Santo me ha fortalecido, me ha llevado hacia adelante. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Cada cual tiene su testimonio de cómo fue que Dios lo introdujo a la experiencia del Espíritu Santo. Yo me acuerdo en mis días de no convertido y de ateo también, que decía que no creía en la existencia de Dios. Había una iglesia pentecostal en el pueblo, de hecho era una iglesia de Dios pentecostal, muy avivada por cierto, y en esos cultos se movía el Espíritu Santo, y cuando yo muchas veces iba hacia la plaza de mi pueblo había que pasar por ahí, y se escuchaba ese revolú allá adentro, hermano. Y entonces yo venía y miraba por las ventanas, y cuando veía a toda esa gente allá brincando, danzando y hablando ese lenguaje que yo no entendía, para mí eso era una locura. Yo decía, mira para allá donde están esos locos ahí. Pero ahora de esa locura yo quiero, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren de esa locura? Oh, yes. Pero yo los llamaba locos. Habían otras personas que se paraban y empezaban a reírse de lo que pasaba allá adentro, y hasta yo mismo me reí también. Y después seguía mi camino. Ahora, cuando me convertí al Señor, en la iglesia del reverendo Ginestre en Ponce, en el barrio Sabanetas de Ponce, ese día que yo acepté a Cristo como Salvador, después de que era un día jueves, después de que oraron por mí cuando dieron los anuncios, el pastor dijo, mañana viernes tenemos vigilia en el monte. Venga todo el mundo para estar en la vigilia. Y yo le pregunté a una persona, le dije, ¿qué es eso de vigilia? Él me dijo, no, aquí cerca hay un monte y ahí nos vamos por las noches y nos amanecemos ahí orando y cantando. Nos llevamos la guitarra, nos amanecemos alabando al Señor. Y yo dije, pues está bien, yo quiero ir ahí también. Y al otro día, yo estaba allí. Estaba, un montón de hermanos allí en ese monte. Ojalá y aquí hubiera un monte donde yo me pudiera meter con todos ustedes. Pero mire, hermano, un montón de hermanos ahí en ese monte. Y yo, como no los conocía, ¿verdad? Yo estaba en un rinconcito así de lejos mirando. Y los escuchaba orando a ellos y todo eso. Pero yo lo veía que ellos se gozaban. Había un hermano que se llamaba Egui. O se llama porque está vivo todavía. Mire que ese hombre de momento se sacaba un grito y empezaba a hablar en otras lenguas y a alabar a Dios. Israel hacía lo mismo.
el hermano Cosme hacía lo mismo. Y yo veía todo eso. Y entonces yo me acerqué a uno de ellos y le pregunté. Le dije, mira, ¿qué es eso que hablan esa gente? Que cuando yo me pasan por el lado hablándolo, yo no los entiendo. Y me dijo, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿y qué es eso? Y me dijo, pues eso fue lo que Dios derramó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Y a todo lo que él me iba explicando, yo le decía, ¿y qué es eso? Y él me hablaba un poquito más y yo le decía, ¿y qué es eso? Y él me hablaba un poquito más y yo le decía, ¿y qué es eso? Hasta que llegó un momento que él me dijo estas palabras. Me dijo, mira, cuando tú en tu propio lenguaje no puedes adorar a Dios porque ya no tienes palabras para expresarle lo que sientes por Él, ahí entra el don de lenguas angelicales y comienza una comunicación con Dios donde tú estás adorando a Dios en el Espíritu. Y aunque tú no entiendas lo que se habla, Dios entiende lo que el Espíritu está hablando, me dijo él. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, ¿qué yo tengo que hacer para recibir eso? Porque si eso es así, yo lo quiero. Y entonces él me dijo, pues tienes que pedírselo a Dios porque Dios es el único que te lo puede dar. Y yo fui y me metí en un rinconcito allí en el monte y empecé, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, dame el don de lengua, yo quiero ser lleno de las lenguas. Y entonces me pasaban por el lado, hermano, hablando lengua, y cuando me pasaba una persona por el lado hablando lengua, yo decía, así, así, Señor, así como ese, dámelo como ese. Y así me quedé toda la noche. Hasta que terminó la vigilia y no me las dio. Pero al otro día, sábado, dijeron que de nuevo iban para el monte. Y al otro día yo estaba ahí, en un rinconcito. Dámela, Señor. Yo quiero hablar en otras lenguas. Dámelas, Padre mío. Y cuando me pasaba una persona por el lado, ahí estaba yo, como a ese, Señor, como a esa. Dámela, yo las quiero. Y salí de nuevo sin nada. Anunciaron la escuela dominical al otro día y me fui a la escuela dominical. Pero yo llevaba un propósito. Yo dije, cuando ellos terminen eso que ellos llaman escuela dominical, a la hora que terminen yo me voy para el monte. Entonces, el hermano Carlos Tillé se acercó a mí y yo le dije, mira, cuando termine todo esto que llaman escuela dominical, yo me voy para el monte porque yo quiero recibir eso que esta gente llaman las lenguas. Yo quiero eso. Y él me dijo, pues si tú vas para allá, tú no te vas a ir solo, yo me voy contigo. Terminó la escuela dominical, nos fuimos para el monte. A ese día, yo tenía 4 días de haber aceptado al Señor. 4 porque primero lo acepté en mi casa el día miércoles. Hice confesión pública el jueves. Viernes, sábado, domingo 5. Entonces, pero 4 días de haberlo aceptado en la iglesia. Entonces, me voy allá al monte y cuando llegamos allá, que yo esperaba que él me ayudara en el asunto, él me dijo a mí, bueno, pues tú te quedas aquí, que yo me voy a retirar más allá para llorar. Y fue allá y se metió entre la maleza por ahí para allá, hermano, hasta que desapareció, yo no lo vi más. Y yo me quedé ahí y comencé a orar en el lenguaje que yo podía, porque acuérdese, yo todavía no sabía mucho de la oración. Lo poquito que Carlito me había enseñado. Pero hablaba porque me habían dicho que orar era hablar con Dios lo que uno sintiera en su corazón. Que no era un rezo. Que rezar es la repetición constante de una misma cosa. Pero orar era hablar de adentro, del alma. Y eso hacía yo allí en aquel monte, orando, hablándole a Dios de mi alma. A mí me dijeron del Espíritu Santo. A mí me dijeron que yo necesito esas lenguas, que yo necesito ese bautismo. Yo lo he visto en el monte, yo quiero recibirlo. Y ahí, y nada pasaba. Y entonces hice una oración.
Y dije, si es que yo tengo que pasar una prueba para recibir el don de lengua, mándame esa prueba aquí ahora mismo, pero yo no bajo del monte sin las lenguas. No capitan así, hermano. No ore así. Ya mismo va a aprender por qué. No sé cuántos minutos habían pasado cuando yo hice esa oración, que yo sentí voces de personas que subían para el monte. Y yo dije, oh, ahí vienen más hermanos, qué bueno, porque me van a ayudar para yo recibir el bautismo. Pero cuando llegaron hasta donde yo estaba, no eran hermanos. Era una ganga de muchachos delincuentes. Que estando yo solo allí, porque el otro hermano se había metido yo no sé para dónde, me rodearon. Y me preguntaron, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, orando. Y me dicen ellos, ¿y cuánto dinero tú tienes? Y yo le dije, yo no tengo nada, porque lo que yo tenía, yo lo eché cuando colectaron la ofrenda allá en la iglesia, en la escuela dominical. Y el que era el jefe de la ganga, que estaba haciendo preguntas, le dice a ellos, rebúsquenlo. Y me dijeron, levante las manos. Y yo las levanté. Y entonces empezaron, mire mi amado hermano, a buscarme desde las medias. Y mientras ellos buscaban, yo decía, santo, 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 santo. Y ellos buscándome, yo, santo, gloria a Dios, santo, santo. Y el jefe de ellos me dijo, ¿qué santo ni santo? ¿Dónde está Dios que yo no lo veo? Y yo con los ojos cerrados dije, yo tampoco lo veo, pero lo siento. Santo, santo, santo. Y no encontraron nada. Y yo creo que hasta el temor de Dios se apoderó de ellos, porque uno de ellos dijo, vamos a dejarlo. Que este es uno de los que van allá a la iglesia, ellos conocen hasta la iglesia allá. Y entonces el muchacho dice, está bien, vamos a irnos, pero ¿sabes qué? La próxima vez que vengas para acá arriba te traes dinero, ¿oíste? Y se fueron. Y cuando ellos se fueron, yo me acordé, que yo le había dicho al Señor, si para recibir el don de lenguas yo tengo que pasar una prueba, mándame esa prueba aquí ahora mismo, pero yo no bajo de aquí sin las lenguas. Y me acordé de eso. Y cuando me acordé de eso, levanté mis manos al cielo y dije, Señor mío, pasé la prueba, dame las lenguas, alabado sea Dios, echa la basada. Mi alma alaba al Señor. Y bajó un fuego, mi amado hermano, que se me metió por dentro y empecé a hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua. El Señor me había bautizado con el Espíritu Santo. A su nombre. Qué diferencia, hermano. Cuando yo empecé a bajar de aquel monte con Carlos Tillet, que había sido testigo de la experiencia, porque él bajó para acá y yo le conté lo que había pasado con los muchachos, y él fue testigo cuando yo le dije al Señor, pasé la prueba, dame el don de lengua, y fue testigo de todo lo que pasó después. Él estaba ahí. Cuando yo bajé de ahí, bajé el monte hablando lengua. Para salir de allí había que pasar por el frente de la casa del pastor. Cuando fui a pasar por el frente de la casa del pastor, el pastor estaba allá en la marquesina haciendo algo, y yo lo vi y le grité, pastor, me bautizó, y empecé a hablar lengua, y empecé a hablar lengua allá en la marquesina también.
Y por ahí seguí. Y entonces, según fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de algo más, de algo que nos dijeron aquí ahorita. Me fui dando cuenta que la unción del Espíritu Santo era algo más que hablar lenguas. Era algo más que danzar en el Espíritu. Que el Espíritu Santo tenía poder para muchas otras cosas más que para ponerme a correr en la iglesia. Y eso es algo que muchos cristianos tienen que entender, porque hoy en día hay mucha gente que habla en lengua, hay mucha gente que corren por la iglesia, pero no pasan de esa experiencia. En otras áreas de su vida siguen teniendo problemas con su carácter, problemas con la carnalidad, problemas con un montón de situaciones en su vida que no logran vencer. Y usted tiene que entender que el que descendió el día de Pentecostés, además de ponerte a hablar lenguas, además de ponerte a danzar en el Espíritu, Él se encarga también de tu mal carácter. Él se encarga de la carne que habita en ti, de las tentaciones que se mueven en tu vida. Él tiene poder para transformarte en un hombre y una mujer nuevo.